personaje, dijimos, Pedro de Ansúrez al territorio en una segunda etapa, ingresó entonces y fundó lo que va a ser la ciudad de Sucre. Otro personaje importante, hemos dicho, en este caso es un indígena quechua, Diego Hualpa, lamentablemente es un personaje importante, pero de forma negativa. Él es el que da la información de las vetas de plata en el Cerro Rico. Entonces, ahí ya tenemos ese detalle. Vamos con la tercera ciudad fundada en la época de la colonia. Luego nos metemos al otro tema de los levantamientos indígenas. Ahí está. En el caso de la ciudad de La Paz, ha sido fundado, como están viendo, el 20 de octubre de 1548. Anótense, compañeros, 20 de octubre del año 1548 va a ser la fundación de la ciudad de La Paz. Ojo, estamos hablando de la ciudad, no de todo el departamento, porque los departamentos van a nacer el momento en que se desarrolla la independencia de Bolivia. Hay 5 departamentos que van a nacer en 1825, pero eso vamos a ver más adelante. Ahora, otro detalle importante es el lugar. Vayan tomando nota, compañeros, el lugar donde se ha desarrollado la fundación de La Paz. Ha de ser la localidad de Laja, tal como están escuchando, Laja, Laja. Entonces no se van a olvidar, esa es la localidad en donde se ha fundado la ciudad de La Paz. Pero hay un detallito muy interesante. En Laja, en el templo de Laja, hay una iglesia católica hasta el día de hoy. En ese lugar se ha fundado esta ciudad, pero pasado 3 días, vayan tomando nota, compañeros, pasado 3 días, se traslada la fundación al Valle de Chuquiago. Lo que están observando justamente, ese es el Valle de Chuquiago, lo que hoy conocemos como el Centro Paceño. Les vuelvo a repetir, 3 días después de la fundación en Laja, se traslada la fundación de La Paz al Valle de Chuquiago. Listo. Entonces, a partir de ese momento, La Paz se encuentra hasta el día de hoy en el lugar habitual, el Valle de Chuquiago. El fundador, vamos tomando nota del fundador, se llama el personaje el capitán Alonso de Mendoza. Alonso de Mendoza. Él es el fundador entonces de la ciudad de La Paz. Otro detalle importante, compañeros, que tenemos que ir reconociendo un poquito, les voy contando. En realidad, la ciudad de La Paz se funda con ese nombre, La Paz, porque había una riña, vamos a decir, un enfrentamiento, una pelea entre 2 grupos de españoles. Les voy comentando un poquito lo que ya les había dicho en el segundo momento de el caso de los españoles en territorio de lo que hoy es Bolivia. El personaje Diego de Almagro había llevado sus tropas, vamos a decir así, las personas que estaban con él, desde el río Desaguadero hasta Tupiza, de Tupiza hacia la Argentina y de Argentina hacia Chile. Había ido en busca de un imperio que tal vez era más rico que el imperio del Tahuantinsuyo, pero lamentablemente no encontró nada. Incluso dijimos que se escapó de lo que hoy conocemos como Chile. Una vez que está en Perú, nuevamente en el Perú, se va a enfrentar por algunas discusiones que han tenido con Francisco Pizarro. Francisco Pizarro, no olviden, es el que tomó el imperio incaico, el imperio del Tahuantinsuyo. Entonces, este tiene más dinero, más oro, más riquezas para él. Estamos hablando de Francisco Pizarro. Entonces, Diego de Almagro se enemista con Francisco Pizarro, ambos se enfrascan en una lucha y lamentablemente el perdedor va a ser Diego de Almagro. Ahora no solamente va a perder la lucha, va a perder la vida en el enfrentamiento con Francisco Pizarro. Una vez que sucede esto, Diego de Almagro había tenido un hijo
cuyo nombre era el mismo, Diego de Almagro. Este hijo suyo lo que va a hacer es pasar el tiempo y va a buscar posteriormente a Francisco Pizarro. Nuevamente se encuentran, por decir así, Diego de Almagro, pero el hijo, contra Francisco Pizarro. El vencedor de esa lucha, Diego de Almagro, el hijo. Lamentablemente, ¿qué es lo que va a suceder? Igual, es asesinado Francisco Pizarro en este caso. A partir de ese momento se han desarrollado dos grupos de españoles en Perú que se llamaban los pizarristas y los almagristas. Ambos se van enfrentando constantemente a lo largo de la conquista del Perú y de Bolivia, de lo que hoy es Bolivia, y para dejar atrás todas estas riñas y discusiones entre los dos bandos, entre los dos grupos de españoles, lo que han decidido hacer es lo siguiente: firmar una especie de tratado de paz. Ojo, les vuelvo a repetir, una especie de tratado de paz, y justamente simbólicamente ese tratado de paz entre esos dos grupos de españoles, pizarristas y almagristas, es la fundación de una ciudad con el nombre de La Paz. Listo. Ahí está. Entonces, La Paz tiene el nombre hasta el día de hoy justamente por la riña de esos dos grupos de españoles. Listo. Así tenemos, por si acaso, un detallito acerca de esta ciudad. Vamos con el siguiente detalle, que es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Anótense también la fecha de fundación, que va a ser el 26 de febrero del año 1561. Estamos hablando solo, les vuelvo a repetir, de la ciudad. Ahora, les voy comentando el lugar donde ha sido fundado también la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El lugar específico va a ser el río San Miguel. Tal vez muchos conocen el río San Miguel. Debe haber compañeros que son de Santa Cruz. Entonces, alguno de ustedes tal vez conoce compañeros. ¿En qué localidad está ubicada? Pues está muy cerquita de lo que es San José de Chiquitos. Anótense. San José de Chiquitos. Está ahí ubicado entonces el río San Miguel. Listo, ahí está. Entonces, esa es la localidad. Pero hay un detalle muy interesante. Si hoy día nosotros vemos el mapa de Santa Cruz, los que son cruceños se entienden mucho mejor, tal vez los de Oriente también ven y cuando tal vez tengan un poquito mejor la apreciación. Si vemos San José de Chiquitos está, entre comillas, cerca de lo que va a ser la frontera de Brasil. No está en la frontera, sabemos que no está en la frontera, pero está más cerca al lado del Brasil, y la ciudad de Santa Cruz en la actualidad está más hacia el lado de Cochabamba, si quieren ustedes. Tampoco está cerca de Cochabamba, ojo, pero está apuntando hacia Cochabamba. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad paseños y cruceños le ha pasado lo mismo. Su capital se ha trasladado a otro lugar. Anótense en qué lugar se ha trasladado. La fundación, les vuelvo a repetir, ha sido en el río San Miguel, en San José de Chiquitos, pero se traslada la fundación a la localidad de Barraca. Anótense, localidad de Barraca, tal como se escucha, Barraca. Ese es el lugar entonces en el cual ahora en la actualidad está pues el primer anillo, segundo anillo, tercer anillo, etcétera. Ese es el lugar, ese es el área, la región llamada antiguamente localidad de Barraca. Listo, ahí está, ya tienen un dato más. Vamos con otro detallito que tiene que ver con el fundador de Santa Cruz de la Sierra. Ñuflo de Chávez. Ñuflo de Chávez, con ñ de ñoño, Ñuflo de Chávez.
En el caso de Ñuflo de Chávez y la fundación de Santa Cruz de la Sierra, también tiene una pequeña historia, al igual que el de La Paz. La Paz, hemos dicho, por convulsiones entre dos grupos de españoles. En este caso no va a haber una pelea, pero sí hay un detalle muy interesante, los que desean pueden anotar esto. Se funda Santa Cruz de la Sierra porque los españoles creían en una leyenda. ¿Qué leyenda es esta? Anótense, El Dorado. Esta leyenda El Dorado, hasta el día de hoy sigue viva la leyenda, por si acaso, para algunos investigadores a nivel de Sudamérica, siguen creyendo que existe El Dorado. Es una ciudad, dicen ellos, de oro y que tiene multitud de tesoros de oro también. Solamente hay un pequeño canal por donde se puede pasar y es una ciudad oculta. Entonces, cuando se funda Santa Cruz de la Sierra, ellos creían que estaban muy cerca de lo que era El Dorado. Otro detalle importante, hoy por hoy en Santa Cruz de la Sierra no se le conoce con el nombre de El Dorado, sino, anótense entre paréntesis al ladito, el Gran Paitití. El Gran Paitití. Entonces, por esa leyenda, creyendo que hay una ciudad muy cercana en ese territorio, pues se funda Santa Cruz de la Sierra. Muy curioso, muy interesante las fundaciones de las ciudades. En algún caso no es lo que pensaríamos como un centro político o cultural o económico. Vamos con otra ciudad que es Cochabamba. Cochabamba tiene dos nombres, Cochabamba tiene dos fechas de fundación, tiene dos fundadores. No vamos a mencionar el primero para no confundir la apreciación de lo que están apuntando compañeros, no vamos a mencionar los dos. Solo les voy a mencionar el caso del nombre que antes tenía Cochabamba, porque es un nombre oficial, y solo el año de la fundación antigua, solo el año, no toda la fecha. Anótense entonces el nombre de Cochabamba, Villa Oropesa. Ese era el nombre que le habían dado entonces en el momento de la fundación. Villa Oropesa. El año de fundación, ustedes ya están viendo la fundación, la última fundación por decir, pero el año de fundación es 1571. 1571. Entonces, para que vean, en 1571 se lo funda la ciudad de lo que va a ser Villa Oropesa, o la localidad, y posteriormente, pues, hay un virrey, si no me equivoco, es el virrey de Buenos Aires, o del Río de la Plata, y ese personaje dijo, en realidad le vamos a cambiar el nombrecito, en vez de Villa Oropesa, a un nombre que es más conocido por la localidad, Cochabamba. Entonces, a partir de 1574, por eso están viendo ahí justo 1 de enero, porque el virrey dijo, ese 1 de enero se va a refundar la ciudad, ya no se va a llamar Villa Oropesa, sino Cochabamba. Les menciono ahora el lugar específico donde se había fundado la ciudad. Para los cochabambinos muy conocido, Villa Oropesa. Villa Oropesa, le estoy diciendo, Río Rocha, perdón, el río Rocha. Ese es el lugar específico donde se lo había fundado. Igualito que Santa Cruz, en un río. Cochabamba también tiene un río, Río Rocha, ese es el lugar específico. Ahora, ¿cómo se llama la localidad donde se ha fundado Villa Oropesa en ese entonces? Se llama, y anótenlo como cuando anotan ustedes, Carcas. La K de kilo, J, y luego, tal como están viendo, Cochabamba. Es decir, con la K de kilo al inicio, la J sería Cochabamba. Ese es el nombre antiguo que tenía la localidad, la región, y por eso el virrey dijo, coloquémosle un nombre que es más habitual a él. No dijo Cochabamba, sino dijo Cochabamba. Lo han vuelto español esa palabra, entonces le colocaron Cochabamba. Y así quedó hasta el día de hoy.
El fundador, en este caso, el refundador de Cochabamba es Sebastián Barba de Padilla. Sebastián Barba de Padilla. Listo. Sebastián Barba de Padilla, entonces el personaje. Un dato también que les voy a dar acerca de Cochabamba. Ya hemos visto alguito de La Paz, alguito de Santa Cruz. Hablemos alguito de Cochabamba. Y esto quiero que tomen nota también, ¿ya? Al inicio, cuando los españoles habían llegado a lo que es Cochabamba, ellos vieron un lugar, es un valle en realidad, como ustedes ya conocen, y le habían colocado o le habían dado la apreciación muy parecida a lo que hoy se conoce como Andalucía en España. Entonces ellos le dijeron, es muy parecido, se va a nombrar la Bella Andalucía, pero posteriormente le han ido cambiando de nombrecito hasta quedar Cochabamba. Otro detalle interesante es el caso de que Cochabamba, no solamente la ciudad, sino todas las provincias, es conocido como el granero de Bolivia. Esto hace muchos años atrás, los compañeros que estaban postulando para el área militar policial me dijeron, profe, preguntan en el examen cuál es el departamento llamado el granero de Bolivia. Entonces, ya saben ustedes, Cochabamba es el granero de Bolivia. ¿Por qué es el granero de Bolivia? Dirá uno. El granero es habitualmente el lugar donde se acumula la alimentación, la comida, guardan, por decir así, la comida. Entonces, Cochabamba en realidad no es que se guarde la comida, sino que hay mucha abundancia de comida. Las tierras son muy fértiles, como ya les dije en algún momento, da papa y el maíz hasta 2 o 3 veces, dependiendo del lugar, la producción de estos alimentos. En el caso de La Paz, por ejemplo, solamente una vez al año en el altiplano. Entonces, allá en Cochabamba es 2 o 3 veces más. Ahí está. Entonces, hay mucha alimentación, por eso se le conocía en la época de la República como el granero de Bolivia. Vamos con Tarija. En el caso de Tarija, vamos a ver la fecha, 4 de julio de 1574. 4 de julio, muy conocido el 4 de julio para los norteamericanos. Es Declaración de Independencia de los Estados Unidos. No es el mismo año, pero es el mismo 4 de julio. Y si han podido observar, es coincidente, muy interesante. Cochabamba se funda en ese mismo año y Tarija también. Ahora, interesantemente, Tarija tenía un nombre previo. Ojo, esto lo van a anotar muy clarito. Solo el caso de Cochabamba y de Chuquisaca han ido cambiando nombres oficiales. Les hago recuerdo, Chuquisaca. El caso de Sucre, antes de que se llame Sucre, se llamaba Chuquisaca, Charcas, La Plata. Son 4 nombres oficiales que ha tenido el departamento. En el caso de Cochabamba, 2 nombres oficiales, Villa Oropesa y después Cochabamba. Tarija era conocido el nombre, pero nunca se lo había fundado con ese nombre. Solo era la manera como es que lo conocían. Anótense, se llamaba Villa de San Bernardo de la Frontera. Villa de San Bernardo, así le han colocado el nombrecito, de la Frontera. Villa, entonces, ahí está, el nombrecito. Villa de San Bernardo de la Frontera es el nombre que tiene, o que tuvo, mejor dicho, Tarija en ese entonces. Otro detalle importante, compañeros, el lugar donde se ha fundado también Tarija. Anótense, el lugar va a ser el río Guadalquivir. Ese es el lugar donde se había fundado Tarija. Río Guadalquivir. Si hay algún tarijeño, pues súper conocido debe ser para él, el río Guadalquivir. Como los cochabambinos, río Rocha, como los cruceños, el río San Miguel. Listo. Ahí está entonces el lugar. Y el fundador también es otro capitán español, anótense,
el capitán Luis de Fuentes. Luis de Fuentes. Siempre les comento, ahí está. Luis de Fuentes, entonces el personaje que fundó Tarija. Ahora, un detalle importante, compañeros. Estaba cerca de lo que es Argentina, en realidad, esta ciudad, es decir, a lo que hoy conocemos como Argentina. Y como ya les había mencionado, pues este territorio se va a quedar unido a la audiencia de Charcas más que a lo que va a ser Argentina en su momento. Vamos con la ciudad de Oruro. Ahí está. Oruro, anótense también la fecha de fundación, 1 de noviembre del año 1606. Tenemos a Oruro como una de las ciudades más pequeñas de Bolivia. No sé si algún compañero o compañera es de Oruro. Y ahí está la ciudad entonces de la cual vamos a hablar el día de hoy también. En el caso de Oruro, también tenía otro nombre. No era nombre oficial por si acaso, simplemente es un nombre que tenía la región. Otra villa, anótense, Villa de San Felipe de Austria. Villa de San Felipe de Austria. Otra vez les repito, Villa de San Felipe de Austria. Imagínense que se hubiese quedado con ese nombre hasta el día de hoy. Estaba súper complicado mencionarlo. Ahora está bien sencillo, Oruro. Se lo lee del derecho al revés, ¿no? Es igualito, Oruro. El lugar donde es fundado es un lugar muy característico de Oruro, el Cerro San Cristóbal. Así se lo conocía, así se lo conoce el día de hoy. Cerro San Cristóbal. Ese es el lugar entonces específico donde se había fundado. Y el fundador, anótense, es Manuel Castro de Padilla. Manuel Castro de Padilla. Ese es el personaje entonces fundador de Oruro. Listo, no tiene más datos sobresalientes. Vamos con Trinidad, la octava ciudad en la época de la colonia. Ahí tienen la fecha, yo sé que le han sacado capturita, pero anoten siempre la fecha, no se olviden. 13 de junio del año 1686 es la fundación de Tarija, perdón, Trinidad. Me estoy confundiendo, compañeros. En el caso de Trinidad también se lo funda en un río. Si hay algún compañero del Beni, pues muy conocido. El río Mamoré. Ahí está. Muy conocido en un río, es el río más extenso, si no me equivoco, de lo que hoy es Bolivia, río Mamoré. Es uno de los más caudalosos. El fundador también es español, pero en este caso es un sacerdote católico. Anótense, el cura, ese es el título que tiene, el cura, y lo anotan su nombre con la C de casa al inicio, Cipriano, y con la B alta, Barace. Otra vez les repito, Cipriano Barace. Ese es el nombre del personaje entonces que es fundador de lo que es la capital del Beni el día de hoy. Listo, compañeros, hasta aquí hemos mencionado 8 de las 9 ciudades capitales de Bolivia, 8 porque son las 8 únicas ciudades fundadas más importantes hasta el día de hoy de lo que es cada departamento. Pero hay un detalle, el noveno sí lo vamos a mencionar en unos instantes, pero quiero que hagan esto en su cuaderno. Anótenlo bien clarito, fundado en la época de la República. El año lo dice todo.
Fíjense, la fecha de fundación de Cobija, que es la novena ciudad más importante de Bolivia, es el 9 de febrero del año 1906. Para el año 1906 ya Bolivia tuvo casi la mitad de su vida, nació en 1825, estaba apuntando al primer centenario, 1906. ¿Quién es el fundador? Coronel Enrique Fernández. El lugar donde se lo funda, pues el territorio de Colonias. Ahí en toda la pequeña teoría que están viendo ustedes, casi a la mitad un poquito, está el nombre justamente, dice territorio de Colonias. Así se lo conocía entonces el lugar, territorio de Colonias. Listo. Esos son los datos específicos de lo que va a ser las ciudades de Bolivia en la actualidad. Son las capitales de cada departamento. A no olvidarse entonces, compañeros, recordar, porque como ya les digo, a veces les preguntan datos específicos incluso, es un poco más complicado tratar de recordarlo.